Sabéis que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. Hoy es el día donde Colón descubría América. Llegaba a la isla de la Española, que es ahora la República Dominicana y Haití. En ese momento era Cristóbal Colón auspiciado por los reyes católicos. Y hoy vamos a introducirnos a través de los reyes, porque hoy Felipe VI está en Madrid presidiendo el acto del desfile de las Fuerzas Armadas. Los reyes católicos eran de la casa de los Trastámara. Después vinieron los Austrias, con Carlos y Felipe. Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Pero Felipe VI no es de la casa de los Austrias, es de los Borbones. Felipe VI, su padre, Juan Carlos I. ¿Y quién era el abuelo del actual rey? Os pregunto. Juan de Borbón. Juan de Borbón, que no gobernó ni hizo reinado por causa de un paisano nuestro, por causa de Francisco Franco. Pero yo me quería hacer el énfasis en el bisabuelo de Felipe VI. ¿Quién era el bisabuelo del rey actual? ¿Él? El bisabuelo del rey actual. ¿Alfonso XII? Alfonso XIII. Ah, Alfonso XIII. ¿Por qué os digo esto? Porque Alfonso XIII nació con una corona bajo el brazo. Su padre, Alfonso XII, el pacificador, murió antes de que Alfonso XIII llegara al mundo. Su madre estaba embarazada. Pero Alfonso XII murió y Alfonso XIII, nada más nacer, fue proclamado rey. ¿Qué pasa? Que era un rey que no gobernaba. Era un rey a efectos teóricos, pero no prácticos. Estaba bajo tutores, estaba bajo administradores. ¿Quién gobernaba España cuando Alfonso XIII era menor de edad? Su madre, María Cristina. Entonces, hasta que no cumpliera la mayoría de edad, Alfonso XIII estaba bajo tutores, administradores, que le estaban ayudando a ser un buen rey. Le estaban formando como persona. Y entonces, Alfonso XIII, como parafraseando Gálatas 4:1, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Él era el rey. Él era el rey. Pero no había diferencias con aquellos que le estaban ayudando, esos esclavos, esos mayordomos. Porque aunque fuera rey en teoría, en la práctica seguía siendo, entre comillas, un esclavo. Y esta es la historia que vamos a leer hoy en Gálatas, capítulos 4 y del 1 al 7. Vamos a ver que antes de Cristo vivíamos bajo la ley. Nosotros éramos hijos de la promesa, pero que todavía seguíamos viviendo bajo la ley como vivían los que no llegaron a conocer al Señor antes de su venida. También vemos que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y para que nos diera esa adopción como hijos. En el cumplimiento del tiempo, Alfonso, cuando cumplió la mayoría de edad, fue rey. Y nosotros, en el cumplimiento del tiempo, cuando vino Cristo, fuimos adoptados como hijos. Y ahora ya no somos ni niños ni esclavos bajo un tutor, sino que tenemos el acceso directo, como tuvo Alfonso cuando cumplió la mayoría de edad, a esa realeza, a esa corona. Y nosotros también tenemos la corona de justicia a través de Cristo. Por tanto, ahora os invito a leer lo que vamos a estar comentando. El capítulo 4 de Gálatas, versículos del 1 al 7. Y digo así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Estaba grabando? Sí. Pablo, en estos versículos, está también haciéndonos una ilustración. Él nos dice: también os digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Pablo hace la ilustración porque en el mundo judío un niño pasaba de la mayoría de edad, de la infancia a la adultez, a partir de los 12 años, cuando hacía el bar mitzvah. Y Alfonso XIII también, cuando cumplió la mayoría de edad, pasó de ser esclavo a ser rey. En el tiempo de Pablo, las familias designaban a personas, a esclavos, que educaban al niño. Y los niños no diferían en nada del esclavo. Esos esclavos ayudaban como mayordomos, como le pasó a Alfonso, para llegar a ser adultos y ser unos buenos adultos. El esclavo tenía amos que eran los padres, pero el niño no difería en nada del esclavo porque era esclavo del esclavo. Y esta es la aplicación de los creyentes, que antes de la fe éramos esclavos de los rudimentos del mundo, como dice el versículo 3. Éramos niños, éramos esclavos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo en el contexto de Pablo era la religión judía, aquella que era fariseaca, que era externa, aquella que solo se podía conocer a través de los sentidos, como era la circuncisión. Podemos encontrar una ilustración de aquellos que están aprendiendo a leer, como los niños, que están jugando con formas, están jugando con bloques para saber bien las letras. El judaísmo era eso, eran sombras y eran tipos. Y estaban bajo esclavitud de ese tipo de formas, de esos rudimentos. El judaísmo era externo, el judaísmo era temporal, pero el cristianismo bajo Cristo es interno y es eterno. Los rudimentos externos son siempre una esclavitud para los niños. Yo te pregunto, ¿sigues en los rudimentos del mundo? ¿Sigues en los rudimentos de una religión externa? ¿Para quién oras, hermano? ¿Oras para que piensen que eres bueno? ¿Oras para marcar una X diciendo ya he cumplido con el Señor? ¿Para quién oras? ¿Para cumplir contigo mismo? ¿Para cumplir con un Dios que necesita exigencias? ¿O oras para tener comunión con Él? ¿Para quién lees? ¿Para llenar tu mente de conocimiento y ganar las discusiones donde estés? ¿O para tener mayor intimidad con el Señor? ¿Cómo leemos? ¿Leemos como los judíos que lo leen de puertas para afuera, como se dice? Debemos de leer para tener un conocimiento de Dios, para seguir negándonos a nosotros mismos, no para ganar discusiones, no para tener un mayor conocimiento y decir que somos muy listos, que somos muy cristianos. Porque el cristiano sin amor, el conocimiento sin amor, nada es. No podemos seguir en los rudimentos del mundo, no podemos seguir en los rudimentos de las religiones falsas, de la religión de la apariencia. Debemos de estar en Cristo. Debemos de gozar de esa herencia que nos da y no estar en esclavitud. ¿Eres un niño jugando con formas y sombras? ¿O eres un adulto en la fe en Cristo Jesús? Alfonso XIII llegó a la mayoría de edad y tuvo esa herencia. El judío, cuando es el bar mitzvah, llega también a la adultez. Y nosotros llegamos a Cristo en el cumplimiento del tiempo. Como dice el versículo 3, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué cumplimiento? El cumplimiento del tiempo era el momento adecuado para esparcir las semillas del Evangelio. En los tiempos de los apóstoles de Pablo, la cultura boyante era la griega, como hoy es la cultura americana, la cultura anglosajona. Antes era la cultura griega.
En la época de Alfonso XIII veníamos también de una descendencia de la cultura española. En los siglos XV y XVI era España, y cuando ya llegó Alfonso XIII estaban decayendo. Pero en el momento de los apóstoles, la cultura griega era lo máximo, era el vehículo. Alejandro Magno había dejado un precioso idioma, el griego koiné, el griego. Y fue en griego donde los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Era en ese lenguaje donde los apóstoles podían hablar con todos aquellos de las provincias romanas también. Y la provincia romana, Roma, también fue algo que podemos entender como el cumplimiento del tiempo, porque era adecuado. Roma había conquistado el mundo conocido. Tenían esa red de carreteras tan bien hechas que conectaban a uno y otros pueblos. Tenían la Pax Romana. Si todo el imperio estaba conquistado, toda Europa estaba conquistada, podían andar sin límites. Como hoy en nuestro espacio Schengen, donde podemos ir a Portugal o a Francia simplemente con el DNI, los apóstoles ya lo tenían hace 2000 años. Se llamaba la Pax Romana. Y la presencia también de sinagogas, donde podían debatir con los judíos o los prosélitos gentiles que habían ellos, era un tiempo oportuno. El cumplimiento del tiempo, en esas formas podemos entender que eran estas: la difusión del griego, la presencia de sinagogas o la cultura romana. Pero solo podemos pensar si que eran estas cosas, porque no sabemos realmente si era en ese momento, el cumplimiento del tiempo, estas cosas que decimos era lo mejor. Pero lo importante no es el objeto del cumplimiento del tiempo, sino que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque en el cumplimiento del tiempo, sea X o sea Y, lo que llevó al Señor a que en ese momento Dios fuera enviado, que el Hijo fuera enviado a través de Dios, nacido de hombre y nacido de mujer, es muy importante. Y nacido de mujer, tenemos que tener una reflexión. ¿Era necesaria la encarnación? ¿Era necesario que Cristo llegara a esta tierra con un cuerpo de hombre? Si se entiende por necesidad, como obligación moral de Dios, de que Cristo tuviera que venir a este cuerpo, venir a habitar un cuerpo humano, la respuesta es no. Dios no tenía que traer a su Hijo unigénito como una persona. La encarnación de Jesús no era necesaria, porque Dios es libre de hacer todas las cosas que Él quiera, y no estaba obligado a que Cristo viniera como persona. Pero si entendemos entonces la pregunta como que la encarnación lleva el plan redentor, que la encarnación lleva la causa de salvar a sus hijos, a los hombres, porque dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Si la causa del plan de redención es que estaba determinada y establecida, la encarnación era entonces, estaba determinada. Se exigía la encarnación debido al plan redentor de salvación de los hombres. Porque el plan redentor, la justicia divina, necesitaba un Dios que muriese y un hombre también que nos representara. Por tanto, si Dios quería salvar al hombre, la encarnación era necesaria. Pero no por obligación, sino por amor. Cristo se encarnó por amor a nosotros, que siendo esclavos nos pudo hacer sus hijos. Y sobre el Hijo de Dios encarnado recae la sentencia del pecado, para que el hombre recobrase la justicia. Solo este Dios hombre, la persona de Cristo Jesús, puede efectuar esta reparación del pecado. Como Dios, siendo un sacrificio perfecto, y como hombre, un representante legal. Y nacido bajo la ley, porque Cristo tuvo que guardar la ley. La guardó tan bien que pudo ser nuestro representante perfecto, porque ninguno de nosotros hoy, los hombres, somos perfectos. Porque en todas las cosas fallamos.
no podemos guardar la ley y por tanto somos enemigos de Dios. Entonces, si la encarnación, Cristo vino, ¿a qué vino? Sigue el versículo 5 diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Que nos redimiera. ¿Qué quiere decir redimir? La palabra es pagar un rescate o comprar un esclavo con vistas a liberarlo. Pagar un rescate. Esto fue algo que se extendió bastante. La teoría del rescate a Satanás. Que Cristo tuvo que venir aquí a morir en la cruz para rescatarnos de Satanás por causa de nuestro pecado. Y esta fue una teoría incorrecta que promulgó mucho Orígenes de Alejandría, obispo de Alejandría y de Cesarea. Pero vemos en la palabra que no hay ninguna razón para entender esta teoría como verdadera. Porque Satanás no puede exigir nada a Dios, ya que ha sido un ángel caído. Nadie le puede exigir nada a Dios, y menos Satanás. Con esta teoría a Satanás le da un poder que no tiene, el de exigir a Dios algo, el de tener el poder de tener a los hijos de Dios prisioneros. Y eso es mentira. La teoría del rescate es mentira. La teoría del rescate a Satanás es mentira. La muerte de Cristo fue una sustitución penal. Fue una redención por el pecado. Fue una reconciliación con el hombre. Y fue una propiciación en lo tocante a Dios. Y no entender estas cuatro cosas es denostar la obra de Cristo en la cruz. La expiación de Cristo no fue un rescate a Satanás, fue una sustitución penal. Fue un sacrificio. Cristo fue ese cordero inmolado. Fue un cordero inmolado que carga el pecado. Pero no solo fue un sacrificio sin más, sino que fue una propiciación, porque fue un sacrificio para Dios. Fue un sacrificio que demandaba la justicia divina y apaciguaba la ira de Dios. Y fue una reconciliación, porque éramos enemigos de Dios y a través de Cristo éramos sus amigos. Y fue una redención, porque no solo nos quitó el pecado, sino que nos vistió de justicia. Nos despoja del pecado y nos viste de justicia. En la redención, recibimos la adopción. Y solo limpios de culpa podemos entender esto, porque ya no teníamos pecado, y entonces Cristo nos adopta en su familia. Que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Como dice Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, siendo hijos de Dios, siendo amigos de Dios, podemos decir, como dice el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Claro, daros cuenta de que éramos esclavos éramos hijos de la ira y ahora somos hijos de la justicia. Dios deposita en nuestros corazones el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y podemos entonces clamar, Abba Padre. Somos hijos adoptivos. Gozamos del privilegio profundo de tener una realidad y una relación íntima con el Señor. Y podemos decirle Abba Padre. Es un término que quiere decir Padre, un Padre cariñoso. Es el mismo término con que Jesús ora en Getsemaní. Y es impresionante que siendo esclavos del pecado, podemos llegar a decir tan íntimamente Abba Padre a nuestro Señor Jesucristo. Éramos súbditos de Satanás, éramos hijos de desobediencia y ahora somos esclavos de Cristo. Somos ciudadanos del cielo y antes éramos del infierno. Es que no merecíamos ni siquiera ser esclavos de Cristo. Pero es que no solo eso, sino que somos sus amigos. Somos amigos de Cristo
por causa de Cristo. ¿Y hay algún ejemplo de la adopción en la Biblia? Pues la más conocida creo que es la de Moisés. Moisés nace en el pueblo de Israel, un pueblo que estaba esclavizado por los egipcios. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, también estábamos esclavizados por el mundo, esclavizados por el pecado. Pero en el momento oportuno, la madre de Moisés lo deja en una canastilla y va por el río y lo encuentra la hija del faraón. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo vino al mundo a salvar al mundo por su pecado. Y esta princesa toma al niño y lo adopta. Le da el estatus de pasar de ser esclavo, del pueblo esclavo, a llegar a ser un súbdito de Egipto, a llegar a ser un príncipe egipcio. Y nosotros también, nosotros vemos que somos esclavos del pecado. Cristo ha llegado como esa hija del príncipe, nos ha rescatado y nos ha llevado al palacio, a la ciudad eterna, a la nueva Jerusalén. Y nos ha adoptado. La hija del faraón adoptó a Moisés, vivió en el palacio y tuvo todas las riquezas que tenía Egipto y faraón. Y nosotros también hemos sido adoptados y tenemos la misma herencia que Cristo, que es los cielos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero por medio de Cristo. Tenemos herencia del cielo por Cristo, no por nuestros logros. La herencia es por nacimiento divino. No podemos entender la herencia de Cristo por objetivos, por metas, por logros, por nuestros propios esfuerzos. Si podemos tener intimidad con el Señor es que somos sus hijos por fe. No hay nada en esta vida que podamos llegar a ser si no es por Cristo. No llegamos a ser hijos adoptivos si no es por Cristo. Tus méritos, tus aptitudes, no son nada. No puedes llegar a Cristo porque eres muy listo o porque eres muy bueno, sino que es por la gracia de Dios. Somos hijos y somos herederos de Dios por la fe y tenemos que agradecérselo. Y como decía Antonio, si alguien pudiera también entender esta maravillosa promesa de que somos hijos de Dios, de que tenemos una herencia eterna en el cielo, ¿quién va a querer vivir en este mundo? Si somos herederos en Cristo en los cielos, ¿quién va a querer vivir en este mundo? Porque, ¿qué es el mundo si tenemos a Cristo en el cielo? Como dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Nos debemos de regocijar y debemos decir Abba Padre, porque Cristo nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado. Y en este mundo lleno de tribulaciones, de problemas, sabemos que es simplemente un recorrido a casa. Nuestra casa no es esta, es el cielo. Y en el cielo gozaremos de toda la plenitud de las cosas de Dios, de toda nuestra herencia. Una advertencia para aquellos que piensan que somos o que es cristiano. Porque estaba hablando hace poco y me decía una persona que él era cristiano porque él sentía mucho la presencia de Dios, que él sentía que le habían guardado de muchos problemas. Pero resulta que no había leído la Biblia nunca en su vida. Resulta que no había tenido una comunión con el Señor, no guardaba sus mandamientos. Vive y vivía como un mundano y dice que ama al Señor. Podemos sentir la presencia del Señor y no tener como Señor a Cristo. No. La que se llama la teoría del señorío. Si somos hijos de Dios, tenemos a Cristo como Señor y por tanto vamos a obedecerle a Él. No hay trampas, no hay atajos a Dios. Si somos sus hijos, guardamos sus mandamientos. Si no los guardas, no lo eres. No podemos tener la presencia de Dios, no podemos tener a Dios como Padre si no guardamos sus mandamientos. Y solo los que somos hijos de Dios podemos decir Abba Padre y tener esa comunión.
podemos tener esa certeza de que somos hijos. Por tanto, no os dejéis engañar cuando os vienen y os dicen que sienten al Señor, porque aquel que no ama a su Padre, tampoco Él lo tendrá por hijo. Tampoco nos podemos sentir al Señor como algo místico, sino como una certeza que nos da paz, porque Él es la verdadera paz. La paz que da el mundo parece ser buena, pero no es la misma paz que tenemos con el Señor. Es una paz engañosa la que Él les da a ellos, que piensan que son hijos de Dios, pero son hijos de Satanás y se van a ir al infierno. Por eso es muy importante también el compartir el Evangelio con todos, de que todos pueden ser hijos, de que la herencia no se acaba, sino que es más grande a medida que todo el mundo llega a ella. Debemos de predicar el Evangelio de la adopción, el Evangelio del sacrificio de Cristo, que limpia el pecado y es para todos, no solo para unos, es para todos. Y en el versículo podemos entender que Dios nos ama como a sus hijos con un amor paternal. El amor no es por el objeto, no es algo que tengamos nosotros, sino que Dios ama porque Él es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Podemos entender que Dios tiene compasión y piedad de todos nosotros. En nuestras aflicciones, sabe que tenemos tribulaciones, que tenemos adversidades en este mundo, pero el Señor lo permite. El Señor lo permite para que tengamos un pensamiento de humildad, para que podamos sentir más el pecado y lo rechacemos, para que seamos llevados a la oración, a la lectura y para que confiemos mucho más en Él. El Señor es un Padre atento y no dejará nunca al caído en el suelo. El Señor tiene compasión de todas nuestras cosas. El Señor no dejó que se hundiera la barca, porque Él estaba con ellos. Por tanto, tampoco se va a hundir tu barca si Cristo está en ella. Tú lo has visto, pues mira la maldad y la vejación para hacer justicia por su mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así que se compadece el Señor de los que le temen. Y como somos hijos de Dios, podemos decirle Abba Padre, y Él nos oye como un Padre amoroso. Porque siendo nosotros padres malos, le podemos dar a nuestros hijos un pescado cuando nos piden pan, cuanto más nuestro Padre está en los cielos. Y el Señor nos mira como niños y con amor y se complace que seamos su refugio. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Ahí estaba el versículo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial a los que se lo pidan. Si nosotros somos padres buenos, entre comillas, pero malos, y le damos todo lo mejor a nuestros hijos, tenemos todo el cuidado para ellos, ¿cuánto no más el Señor? El Señor que es bueno y es perfecto. Podemos tener la ternura de ser sus hijos. Podemos llamarlo Abba Padre. Podemos tenerlo como deleite tierno y seguro. ¿Cuánto amamos a nuestros padres? Mucho. Amamos a nuestros padres muchísimo. Y son malos, entre comillas. Pues cuánto no más podemos amar a Dios, nuestro Padre, que es perfecto. Y es la ternura de ser sus hijos. Debemos de pensar que somos bebés en los brazos de un Padre totalmente amoroso. Y nos podemos regocijar en Él y decir, Abba, Padre. También podemos entender que la verdad nos ha hecho libres, porque Cristo nos ha liberado del pecado. Porque si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No nos ha libertado de un mal trabajo, no nos ha libertado
de una mala época económica. No, nos ha libertado del pecado. Y esa es la mayor victoria que podemos tener. Y nos ha hecho libres para obedecerle a Él. Nos ha hecho libres. Y tenemos libre acceso a Él hacia el trono de la gracia. Y ya que somos sus hijos, también somos herederos. Y todos los beneficios temporales, espirituales y eternos los tenemos en Cristo. Porque si somos sus hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú mantienes mi suerte. Las cuerdas me le llegaron en lugares deleitosos. Sí, tengo una buena herencia. Una herencia que no es suerte, sino que es por nacimiento, un nacimiento divino. Una herencia por pura gracia y bondad. Debemos de meditar en la herencia que nos da el Señor Jesucristo. Debemos de meditar en ese tierno y cálido abrazo que nos da el Señor. Debemos de meditar cuán bueno es el Señor. Debemos de meditar en todas las cosas, sabiendo que somos sus hijos, que tenemos una herencia y que todas las tribulaciones que pasamos en esta vida el Señor las ayuda para bien. Mucha gente tiene problemas, tiene tribulaciones y dicen ser cristianos. Pero lo único que quieren es dejar atrás, sacarse de encima el problema, la tribulación. Como aquellos estudiantes que están estudiando y dicen, yo mira, quiero sacarme el examen de encima. Y otro le pregunta, ¿pero no quieres aprender? ¿No quieres ser un buen ingeniero? No, yo quiero sacarme el examen de encima. Pues esto es igual. ¿No quieres aprender de tus tribulaciones, de tus problemas? No, yo me lo quiero sacar de encima. Ese no es el método de Dios. El método de Dios usa los problemas para que aprendamos. Y si hoy estás en tribulaciones, para que aprendas. No puede decírtelo con exactitud lo que tienes que aprender, pero el Señor te lo revela. A través de la palabra, usa la oración, y verás cuál es la razón de aprender y de esas tribulaciones. A lo mejor nunca lo vas a entender, pero busca al Señor porque todas las tribulaciones ayudan a bien. Porque todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman al Señor. Os dejo con esta palabra en 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. A Cristo sea la honra, la gloria y todas las cosas. Amén.